En relación con las funciones de la Corte Penal Internacional, la cuestión que se plantea fundamentalmente es si la Corte Penal Internacional tiene una función únicamente o principalmente de investigación y enjuiciamiento penal, y por lo tanto de prevención general y especial a través de poner fin a la impunidad por los delitos ya cometidos, o si también la Corte Penal Internacional tiene una segunda función de prevención de la comisión de delitos antes de que estos lleguen a producirse, así como de fortalecimiento de alguna manera del Estado de Derecho en aquellos lugares en los que se ha producido este tipo de criminalidad sistémica, en que consisten el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que forman parte de su jurisdicción. Y en esto existen diferentes posiciones, pero ciertamente la Corte Penal Internacional, y esto nos lo deja claramente, se puede observar claramente a través de la etapa de examen preliminar, tiene un papel importante en lo que es el incentivo hacia los estados, en primer lugar, de terminar con las dinámicas de arbitrariedad, de abuso y de recurso a la violencia gratuita que ha podido caracterizar etapas anteriores. Y en segundo lugar, y de manera muy importante, en el reforzamiento de sus instituciones internas a través de lo que es, sobre todo, la determinación de la verdad, pero de una verdad no a medias, sino de una verdad detallada, en profundidad, donde se analicen el fenómeno social en cuanto a las estructuras de los diferentes actores, estatales y no estatales, que participaron en la comisión de los delitos, de las razones que llevaron a cabo a su formación y desarrollo, de los actores sociales que favorecieron esa formación y desarrollo, así como, de alguna manera también, lo que es fundamental después es la determinación de un elemento justicia que no puede ser, por la gran cantidad de delitos que se han cometido y de victimarios que existen, similar al que tenemos en el marco de lo que es la justicia ordinaria. No podemos pensar en una investigación, un enjuiciamiento de características similares a la que tenemos en el marco de un proceso ordinario, sino que tenemos que entender que tiene que haber una erosión de un elemento justicia. No es posible enjuiciar a 100.000, 200.000 personas, como lo han demostrado los casos de Ruanda, o como han demostrado otras experiencias que hemos tenido en el pasado, y posiblemente tampoco es posible imponer unas penas equivalentes a las que se darían en una situación de paz, sobre todo cuando estamos hablando de grupos que están movilizados y que hay que traerlos hacia una situación de desmovilización. Por tanto, tenemos que buscar un equilibrio ahí, en la que sin eliminar el elemento justicia se pueda, de alguna manera, ¿verdad?, permitir también lo que es avanzar en lo que es un proceso de desmovilización y lo que es un proceso de transición hacia una nueva situación o hacia una nueva etapa en el desarrollo de la sociedad. Esto no puede venir de todas formas a costa del elemento justicia, y un poco en este sentido venía un poco lo que era la dinámica de lo que era la Ley de Justicia y Paz, tal y como quedó el marco teórico, tal y como quedó después del examen de exequibilidad por la Corte Constitucional, donde vemos que no es un modelo que da o que permite la exención de responsabilidad penal, como ocurría con el modelo sudafricano de amnistía condicional, donde se exime de responsabilidad penal a cambio de información sobre lo que ha ocurrido con las víctimas, sobre los victimarios y sobre la posibilidad de entrega de bienes. Aquí no hay una exención de responsabilidad, sino que hay una pena alternativa, ¿verdad?, pero que tiene como limitación el hecho de que se aplica únicamente a ciertos actores en el conflicto y no a todos los actores en el conflicto, y plantea otra serie de limitaciones en cuanto a lo que es, por ejemplo, la separación abrupta entre lo que puede ser el delito de, por ejemplo, la práctica del narcotráfico, de ciertas formas de financiación, frente a lo que fue el conflicto armado entre sí, cuando parece que puedan ser fenómenos que estén mucho más unidos que separados, según lo que pueda establecer la ley. Entonces, nos encontramos con un marco teórico que no se puede desdeñar, aunque ciertamente plantea ciertas falencias, o algunas falencias.
Otra cosa será después su aplicación práctica. Y finalmente teníamos en el tema de la reparación, de nuevo nos encontramos con que también es necesario avanzar en materia de reparación, pero lógicamente tampoco nos podemos centrar exclusivamente en una reparación individual, de acuerdo a los estándares naturales que se dan en un proceso civil o en un proceso de reparación individual en situación de paz, sino que nos encontramos en una situación donde hay una victimización generalizada, donde nos encontramos con decenas, con centenas de miles o incluso con millones de víctimas de delitos como el asesinato, las desapariciones forzadas o el desplazamiento, y que por tanto tenemos que buscar, digamos, un sistema de reparaciones que nos permita conjugar lo que es la reparación individual con lo que es la reparación colectiva, lo que es la restitución y la indemnización con lo que es la satisfacción y las garantías de no repetición, que den lugar a una reparación integral, pero que al mismo tiempo permitan de alguna forma avanzar a la sociedad, permiten de alguna forma, digamos, racionalizar los recursos con los que nos encontramos, en el sentido en el que de alguna manera entendemos que la Corte Interamericana ha podido avanzar en decisiones como Tuango, Pueblo Bello, relativas a masacres cometidas por grupos paramilitares acá en Colombia. Así se recogían las primeras decisiones, por ejemplo, de la Sala de Justicia y Paz, en el caso de Bampuján. Sin embargo, pues bueno, la Corte Suprema, la Sala de Casación de la Corte Suprema, se desvió de este criterio, y veremos qué es lo que ocurre más adelante en el marco del desarrollo de este procedimiento, y sobre todo si las actuaciones terminan en San José y tiene que pronunciarse sobre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De todas formas, la propia Corte Interamericana, si vemos, ha evolucionado en sus estándares, puesto que se ha dado cuenta que de modelos de violaciones individuales a los que adjuntaba de alguna manera reparaciones de carácter individual, lo que posteriormente de alguna forma ha ido reelaborando es, cuando le han llegado casos de reparaciones o de violaciones de carácter colectivo sistémico, ha tenido que ir elaborando, reelaborando, ajustando sus criterios de reparación a ese tipo de situaciones donde lógicamente uno tiene que establecer los criterios de reparación no en vista de la violación específica o de la infracción específica con respecto a un individuo, sino en relación con un cuadro, un panorama mucho más amplio que tiene en cuenta toda una fenomenología en lugar de un caso concreto. Bien, estos aspectos son importantes ciertamente en cuanto a la función que tiene la Corte Penal Internacional, no solamente, como decíamos, en materia de prevención de la comisión de nuevos delitos, sino sobre todo en lo que es en la materia de fortalecimiento del Estado de Derecho interno en el Estado afectado, y asimismo de modificación de las prácticas de abuso, de arbitrariedad y sobre todo de impunidad que ha habido hasta ese momento. Entonces, verdad, justicia y reparación visto desde esta perspectiva. Y en ese sentido la Corte Penal Internacional, a través de su examen preliminar, y de ahí se entenderá por qué Colombia pues, ha podido tener un examen preliminar que se ha prolongado durante 7 años, pues la Corte lo que hace es incentivar al Estado para que avance, es decir, para que desde dentro vaya avanzando poco a poco en ese camino que no es un camino fácil, que es un camino tortuoso en ocasiones, puesto que lógicamente cuando nos encontramos en situaciones de criminalidad sistémica, pues han sido muchos los actores que han participado directa o indirectamente en el desarrollo de la misma, y por lo tanto los obstáculos para avanzar, digamos, en un cambio de modelo, en un cambio de práctica, para avanzar en la búsqueda de la verdad, para avanzar en un modelo de justicia transicional como puede ser el modelo de justicia y paz, que no renuncia completamente al elemento justicia, para avanzar en un modelo de reparación mixta, individual y colectiva, pues son importantes, y es ahí donde se va dando un paso adelante y medio hacia atrás. Y en ese sentido es donde la Corte Penal Internacional, una de sus funciones es precisamente potenciar a aquellos actores internos que van promoviendo, que promueven precisamente este cambio de dinámica y que promueven precisamente este camino en el cual se avanza en la búsqueda de estos elementos de verdad, justicia y reparación, y debilitando a aquellos otros actores institucionales que normalmente vienen del pasado, ¿verdad? Y que no solamente connivieron con aquellas situaciones de violencia colectiva que se produjeron, sino que además obstaculizan precisamente el avance en ese camino. Es una función muy importante que juega la Corte Penal Internacional, y donde el examen preliminar que desarrolla la Fiscalía pues es un elemento clave
en el desarrollo con éxito de esta función. Por lo tanto, la función de la Corte no solamente es una función de investigación y enjuiciamiento, ¿verdad?, de los máximos responsables de los delitos cometidos por los delitos que más gravemente afectan a la comunidad internacional, sino que además tiene digamos que una función muy importante de incentivo, de acompañamiento y también de potenciación de actores externos que favorecen andar la senda de terminar con la situación que se ha vivido hasta un cierto momento y pasar a una nueva etapa, y de debilitar a aquellos actores que precisamente constituyen un obstáculo para precisamente entrar en esta nueva etapa y caminar en la senda de lo que es los principios de verdad, justicia y reparación. Eso es un elemento fundamental de lo que es la Corte Penal Internacional. Que esto no es posible, que se produce en un momento dado un desafío por parte del Estado, que aquellos actores que obstaculizan el proceso terminan imponiéndose a aquellos internos que quieren avanzar en esta dirección. Entonces la Corte Penal Internacional puede cambiar de estrategia. Ahí viene lo que es la apertura de la investigación, lo que son los enjuiciamientos y lógicamente lo que es toda la maquinaria de la Corte en materia de solicitudes de cooperación y en su caso de arresto y enjuiciamiento. Y aunque no se consiga en un día ni en dos, pues los crímenes son imprescriptibles y la experiencia que se tiene en La Haya es que antes o después, como hemos visto, las personas que son imputadas terminan en La Haya. Ha ocurrido con Milosevic, ocurrió en el caso del Tribunal para la Yugoslavia con Karadzic, con Mladic, en el caso de Sierra Leona con Charles Taylor, a la Corte Penal Internacional ha llegado Jean-Pierre Bemba. Es decir, que las personas que son imputadas ya sea ante la Corte Penal Internacional, ante el Tribunal para la Yugoslavia o ante la Corte Especial de Sierra Leona, antes o después terminan llegando a La Haya. Y posiblemente esto es lo que vaya a suceder también con Omar al-Bashir o con Muammar Gaddafi, que han sido imputados en los últimos 3 años también ante la Corte Penal Internacional. Entonces eso todo depende un poco de cuál es el desarrollo interno del Estado. Y ahí está la Corte para poder acompañar en un sentido u en otro sentido.